información de relevancia para la economía familiar y para el trabajo doméstico. Iván Páez tiene detalles de lo que decidió la ratificación la Cámara de Senadores en que los empleados domésticos, empleadas domésticas, Iván, tienen que cobrar el salario mínimo. Contanos, por favor, qué es lo que ratificó el Senado. Esta decisión se daba hoy por unanimidad en la Cámara de Senadores. Este proyecto habla de que los trabajadores domésticos, trabajadoras domésticas, deben percibir el salario mínimo que actualmente en nuestro país es de 2.112.562. Desde la Dirección del Trabajo, del Ministerio del Trabajo, ven con buenos ojos esta determinación porque dicen de alguna manera va a dignificar este trabajo que hoy afecta a miles de personas en nuestro país y también se va a poder realizar un control más riguroso en la profesión. Escuchemos lo que decía al respecto la directora del Trabajo, Karina Gómez. Dale. Esa situación podría generar un impacto dentro de las familias que a lo mejor ambas partes estén trabajando y necesitan de una persona que cuide a tiempo completo la casa o el hogar. Y bueno, sería difícil, pero nosotros vemos desde un punto de vista mucho más sensible de este sector de los trabajadores, que con la lucha que hacemos contra la informalidad, se ve con buenos ojos también la decisión adoptada por el Congreso, ¿verdad? Esto dignifica el trabajo de este sector sensible. A ver, Iván, esto todavía tendrá que definir la Cámara de Diputados y luego pasar al Ejecutivo, pero para ser todavía mucho más concreto, porque en la casa ahora levantan la oreja y escuchan. Estamos hablando de choferes, estamos hablando de planchadoras, de lavanderas, de jardineros, todos los que tengan relación de dependencia y básicamente cuántas horas tendrán que trabajar, podrán quedarse en la casa o no. ¿Qué detalles se maneja respecto a este proyecto, Iván? Hay que entender que esto tiene media sanción, ahora esto pasa a Cámara de Diputados, que tiene también una propuesta que habla de que los trabajadores domésticos reciban el 70% del sueldo mínimo. Actualmente lo que dice la ley es que deben de percibir el 60%. De confirmarse la propuesta que daban desde la Cámara de Senadores, efectivamente tendrán que trabajar 8 horas cumpliendo con los jornales, pero también se tiene que tener en cuenta lo que guarda relación con el seguro social, lo que tiene que ver con la salud y la jubilación. Ahí algunos sectores plantean que de alguna manera puede crearse un conflicto porque hoy la familia promedio de nuestro país quizás no pueda pagar un salario mínimo. Es entonces que quizás algunas puedan terminar trabajando en negro solamente algunos días, unas horas. Esto será posible, pero para que se regule esta situación, desde el Partido Patria Querida van a generar también una reglamentación para que los domésticos, domésticas puedan trabajar por horas o según los días y de acuerdo a lo trabajado también aporten para el seguro social, puedan acceder al servicio de salud y esperar alguna vez jubilarse también. Al respecto, el senador Rasmussen daba detalles sobre esta nueva propuesta. Dale. En lo que refiere a jubilación, sí, es proporcional, ¿verdad? Que es el 15,5% del salario, entonces si recibe 1 millón, digamos, aporta sobre ese millón, pero si tiene otro trabajo, también debería estar el otro trabajo en IPS y también debería aportar el 15,5%. Lo que sí en cuestión a salud, que es el 9%, ese 9% sí se aporta sobre el salario mínimo. Hay cerca de 130.000 empleos informales y nosotros entendemos que esto puede ayudar mucho a formalizar la economía en ese sentido y también va a ayudar al tema del trabajo doméstico, ¿verdad? Entonces una persona que hace trabajo doméstico puede estar en IPS por más que preste servicio 1 o 2 o 3 días a la semana. Iván, a ver, a muchos ahora les cae la ficha en la casa y empiezan a hacer los cálculos, mirarse con el esposo, vamos a llegar, no vamos a llegar, con la señora que llega a casa. ¿Se puede pagar medio tiempo? ¿Se puede calcular por horas? ¿Puedo decir, por ejemplo, a la señora que trabaja en casa que vaya 3 veces a la semana y pagar eventualmente por esos días? ¿Todo eso está previsto o habrá que reglamentar y legislar?
Eso tendrá que ser reglamentado y dicen los proponentes de esta ley que eso va a ser posible y con esto las domésticas incluso van a poder ganar más del salario mínimo si es que reparten las horas trabajadas en diferentes viviendas. Pero para que esto esté reglamentado es que se tiene que tener muy bien en cuenta todos los artículos de esta ley y esta nueva reglamentación. Esto va a ser posible, pero hay que esperar lo que determine la Cámara de Diputados en las próximas semanas, en donde necesitarán por lo menos 53 votos para ratificarse en su versión o en todo caso ya quedará la propuesta de senadores que habla del 100% del salario mínimo. Sí, señor. Un proceso de formalización necesario por un lado, pero por otro lado que genera el debate, incluso en la preocupación de otras domésticas que dicen, ¿y qué pasa si me quedo sin trabajo a partir de acá? Habrá que buscar un punto intermedio de alguna manera, Oscar, sí, seguramente en esta cuestión. Y precisamente las dos caras de esta moneda, porque por un lado hubo festejo, pero al mismo tiempo, tal cual se supone es el cálculo que se está haciendo, hay preocupación. Clara Acevedo acerca del tema y entiendo que quienes están en el gremio de empleadas domésticas tienen clarita la película, puede también tener un efecto negativo sobre el empleo. Claro, Oscar, ellas manejan todas estas situaciones, pero en definitiva hoy fueron claras en cuanto a que, dicen ellas, nosotras lo que queremos es no ser esclavizadas, trabajar como cualquier otro empleador y no, mejor dicho, con cualquier otro empleador sin tener que sufrir esta falta de IPS, por ejemplo, esta cobertura total y tener por lo menos vacaciones y por sobre todo jubilación. Es lo que hoy pedían ellas y decían de que están de acuerdo con que esto se reglamente y puedan gozar de estos beneficios. Escuchemos a Kelly Agüero, representante de las trabajadoras domésticas. Tenemos aguinaldo, tenemos IPS, entonces entra ya jubilación, todo. Aparte de eso que si nosotros tenemos jubilación, bueno, ya está la jubilación, y si ganamos el 100%, para el gobierno va a ser más liviano también, porque nosotros cuando envejecemos, el adulto mayor ya va a tener su plata de su mismo sueldo, te voy a decir, no sé, porque ese es, por ejemplo, la jubilación es el mismo sueldo que le sacan del empleador como la empleada también. Entonces ya va a ser menos, ¿cómo te voy a decir? Va a ser menos peso para el gobierno también, para pagarnos a nosotros. Bueno, mucho Clara, seguramente de lo que conversaste con las directivas, en este caso dirigentes de este gremio, por reglamentar precisamente. Por ejemplo, el empleo con no solamente remuneración, sino también desayuno, almuerzo, merienda, en el caso de algunas que van a cumplir 8 horas. De eso también se va a tener que hablar. Por supuesto, Oscar, ellas quieren que se maneje todo, que se hable de absolutamente todo, sí, pero reiteraban una y otra vez que querían que se respete este jornal diario, por sobre todo, y que incluso si hay que llegar a un acuerdo con el empleador, se haga, pero siempre y cuando se respete este monto que se tiene que pagar y que esto se divida de este monto mensual, digamos. Bueno, mucho por reglamentar.